De nit, el propietari era el gran Toret, el local es deia Flor de nit, i el públic li va aplicar el nom a les noies que hi treballaven. I per sobre de totes elles, a la Rosa, com la Rosa d'Alexandria, vermella de nit i blanca de dia. La Rosa va començar per culpa del local. Senyores, senyors, estimat públic, benvinguts al Flor de nit, la petita més gran de tot el carrer. La petita. Si es que me estaba quitando, digo, poniendo el vestuario. Bueno, a lo que íbamos, si es que vamos a algún lado. Enséñanos algo, Mimi. No, esta noche no os pienso enseñar nada. Es que es un público distinguido. No, pero es que yo ahora tengo novio. Es Paleta. ¡Un paleto! ¡Paleta no serás tú, bonito! Es Paleta. Paleta y comunista. Y me viene con el puño. ¡Ay, qué puño me tiene comunista! No, es que es de la Virgen del Puño muy agarrado, que no me compra ni un camisón. Y claro, yo, como soy tan inocente y tan jovencita, pues aquí estoy, en cueros. Pero me da igual, que me da lo mismo, porque es guapo, y alto, y fuerte, y con un músculo. ¡Ay, qué músculo que tiene comunista! Mira, tiene músculos en sitios donde yo ni siquiera tengo ciclos. Claro, hija, porque yo soy así tan chiquitilla y tan poca. ¿Cómo decís los catalanes? Tan escarransida y tan estemulina, tan esquifina, muy buena. Yo le conocí en un meeting de la Villa de Madrid. Era guapo y altanero y también el albañil. Y en pos de sus ideales, él me quiso compartir con las fuerzas laborales todos los hijos de Lenin. Un retrato de Cruzcaya tiene puesto en la pared, frente a otro de pestaña que la mira de través. ¡Ay, viva el comunismo! Él me dice con pasión.